¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. En el programa de hoy seguiremos las huellas de Antonio Canseco. Él fue uno de los relojeros más importantes que tuvo la provincia y una de sus joyas, el reloj de la vieja cárcel, se acaba de recuperar. Hablaremos además del mercado ilícito de la venta de armas y los delitos por armas de fuego, donde la comunidad abre el ranking de denuncias. Y por último visitaremos un lugar lleno de historia, el Archivo Histórico de la Ciudad de León, uno de los fondos documentales más ricos. Con estos tres asuntos les invitamos a que nos acompañen. Aquí comienza Informe León. Un reloj centenario. Antonio Canseco fue el artífice de la maquinaria que hoy se expone en el Archivo Histórico Provincial. Este tesoro de finales del siglo XIX guarda el mayor secreto de este relojero, el que bautizó como Sistema Canseco y por el cual conseguía que sus relojes fueran mucho más ligeros. Pero no es el único que se puede contemplar en León, ya que este genio nació en Rabanal del Camino. Hoy le damos una vuelta más de tuerca a la historia de esta localidad leonesa. Tres son los relojes que Antonio Canseco dejó en León. El primero es el de la torre de la iglesia de Rabanal del Camino, un regalo que hizo el propio Canseco en 1882 al pueblo que le vio nacer. El segundo es el de Santa Colomba de Somoza. Y por último estaría el de la antigua cárcel, que se le compró al reputado relojero en 1885. Costó 1.500 pesetas y está formado por 85 piezas. Tiene un peso aproximado de 50 kilos. Y está en uso mientras la cárcel se está utilizando. La cárcel se abandona en el año 1962 junto con el reloj. Cuando se adapta el edificio de la cárcel vieja, el castillo, a archivo, se recupera esa maquinaria. Es uno de los más pequeños ofrecidos por este relojero. Entonces, en una maquinaria tan pequeña, albergar tanto la parte de la minutería, que es esta primera parte que vemos aquí, junto con la esfera de control que regía también la obra que estaba puesta en la calle, y junto con la sonería. Cada vez que daban una información, tanto a la en punto, repetición y la y media, iba dando una serie de toques a la campana. Como no lo hemos conectado con la campana original del edificio, le hemos puesto un pequeño timbre de un reloj de la época, de un reloj de Moret. Entonces, cuando se da las campanadas, pues el reloj suena. Mira, por ejemplo. ¿Y suena? Estas máquinas estaban preparadas para durar 300 años. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de su parte externa. Por esa razón, el recuperar esta joya del siglo XIX no ha sido una tarea fácil. Ha tenido, pues vamos a decirle que un engrasamiento muy fuerte, y entonces todas las piezas han tenido que ser desguazadas. El reloj ha sido desmontado completamente. También se le ha sometido a chorro de arena suave. Con esto se le ha limpiado todas las partes de la maquinaria, y también se le ha bruñido toda la parte, vamos a decirlo, de los bronces, que a la vista es lo que más prácticamente resalta de la misma. Además, se ha tenido que restaurar el péndulo y añadir unas pesas, pero el resultado final ha merecido la pena y ahora vuelve a lucir como entonces. Bueno, no conseguimos restaurarla hasta el año pasado. Tampoco hay muchos relojeros que sepan restaurar este tipo de relojes. Y bueno, ha sido una forma de poner en valor esta maquinaria, que ahora mismo no puede volver a la torre porque ya no se conserva el casetón del reloj. Antonio Canseco y Escudero nació el 27 de junio de 1838. Curiosamente, nadie sabe dónde ni cómo se formó en el oficio de relojero. Se sospecha que traía las maquinarias desde la pequeña población de Morbier, en Francia, para luego adaptarlas al lugar donde acabarían instalándose. Estamos dilucidando entre si Canseco era perfectamente relojero o relojero meramente instalador, porque estas máquinas se ve que se hacen en Francia aproximadamente en la tercera cuarta parte del siglo XIX. Entonces, por una parte, pensamos que el relojero sí es verdad que introdujo el modelo francés, pero hizo sus modificaciones oportunas, y una de ellas es esta. Con 20 años se le sitúa en Madrid, donde consiguió el privilegio de invención en España y Francia, una especie de patente que le permitía montar el tipo de reloj que él mismo diseñó. Hizo modificaciones en el péndulo, luego también hizo modificaciones en la rueda del escape, introduciendo un doble áncora,
Y con esto, por ejemplo, el reloj sufría, vamos a decirlo, que un 50% menos de rozadura en esta parte. El áncora es vamos a decir, la pieza que va dentro del escape, que es vamos a decir que es una rueda que tiene unos pequeños escalones sobre los cuales va pasando las dos agujas. Es el ruido que estamos escuchando. Cada aguja va pasando y va haciendo el tic-tac de este reloj. Pronto sus relojes se hicieron famosos, al igual que sus relojerías, que se encontraban en zonas tan emblemáticas de la capital como la Calle Mayor. Su obra es aún visible en la Catedral de la Almudena, el Palacio de Oriente, el Escorial y en el Hospital Gómez Ulla. Canseco falleció en 1917 en su domicilio madrileño del Paseo de las Delicias, pero su legado permanecerá para siempre. ¿Qué se nos ha ocurrido para que los leoneses puedan disfrutar de ver esta maquinaria? Dejarla expuesta en el hall, dando el tiempo y viendo pasar el tiempo de una forma un poco más custodiada. Durante un año, el reloj de Antonio Canseco estará a la vista de todos, para así recuperar el tiempo perdido. Castilla y León encabeza la lista nacional de denuncias por delitos con armas de fuego. Esta es una de las conclusiones a la que llega el informe elaborado por la Unidad Técnica de Policía Judicial. Dentro de la investigación no se ha detectado que procedan de mercados ilícitos. Sin embargo, si navegamos por la red, por internet, nos encontramos multitud de anuncios de compra-venta de armas o rifles. Con un 6,44%, Castilla y León se convierte en la sexta comunidad autónoma con más denuncias por delitos relacionados con armas de fuego. En general, se usan con carácter intimidatorio más que con ánimo de matar. Esta es una de las conclusiones que se extraen del informe realizado por la Unidad Técnica de Policía Judicial, publicado a finales del mes de agosto. De las casi 50.000 armas que tenemos en la provincia, el 95% son armas de caza. Es decir, tenemos un ámbito muy reducido de lo que son armas particulares o armas de defensa personal, muy reducidas, que casi están en el ámbito de personal policial o militar, pero el 95% del resto de las armas son armas de caza o de tiro deportivo. Sí es cierto que las federaciones de tiro deportivo están en auge, es una actividad deportiva más, tiene su atractivo, y es el porcentaje de armas. Más actividades con las armas no hay. Somos una comunidad, sobre todo la comunidad de Castilla y León, pues fundamentalmente las armas tienen ese fin deportivo. La Guardia Civil intervino el año pasado 42.366 armas, de las cuales 3.644 eran de fuego. Pero no todas se asocian a la comisión de delitos. Los casos que más se constataron fueron por la rehabilitación de armas ya inutilizadas, la transformación de armas detonadoras, el robo o la pérdida de armas reglamentarias. Curiosamente, ninguno vinculado con la compraventa por Internet. No se utiliza muchas veces la vía de Internet para el comercio ilegal de armas, porque al final, ya sabéis todos que la trazabilidad en Internet es fácilmente localizable del que cuelga un anuncio, del que lo recepciona o del que da un me gusta para la trazabilidad luego. No es el medio que habitualmente ya se está utilizando, porque está siendo bastante controlado. El documento también se centra en el empleo de las armas por parte de los delincuentes. De las 4.876 investigaciones criminales, solo se intervinieron 64 armas de fuego. La mayoría habían sido incautadas a las bandas organizadas, que hacen más uso de las armas cortas. Por el contrario, la delincuencia común parece que tiene más acceso a las armas largas. Esto se debe a que entre ellos se ponen en contacto vía online. De ponerse en contacto dos personas amantes de las armas, pues lógicamente puede tener en algún caso a lo mejor algún otro interés, otra iniciativa que no sea tan legal como el simple hecho de traspasar la titularidad de un arma. Todo puede ser. Cuando se efectúa la transacción entre dos particulares a través de la red, no va más allá del ámbito administrativo. Los anuncios que vemos en Mil Anuncios o en otras páginas de internet en las que se venden o se ofertan rifles y tal, son actividades administrativamente hablando ilegales. Por lo tanto, es una infracción grave al reglamento de armas la venta a través de ahí.
Lo que sí se publicita muchas veces es decir, el contacto entre propietarios. Es decir, pero en todo caso, esa publicidad, armas cortas de fuego y largas rayadas, que son los rifles, está prohibida. El artículo 45 del Reglamento de Armas establece que la publicidad de las armas de categoría 1 y 2, que comprenden pistolas, revólveres, armas de fuego largas y las utilizadas para caza mayor, solo se podrán realizar en folletos y revistas especializadas. Para minimizar este tipo de incidencias, la Intervención Central de Armas y Explosivos creó una oficina técnica. En lo que llevamos de año se han detectado 5 o 6 infracciones de este tipo. Busca ese objetivo precisamente, es decir, eludir la compraventa de armas tanto como infracción administrativa, es decir, sería una comercialización entre particulares legales, o el comercio ilícito, es decir, buscar a la publicidad engañosa para encubrir una venta tal de un arma sin legalizarla. Es decir, ese es nuestro ámbito. En el momento que se detecta una infracción administrativa, es la propia intervención de armas la que resuelve, es decir, la que sanciona, la que propone, y si lo que se detecta es un ilícito penal, es decir, que ni el propietario ni el destinatario son titulares de armas, puedan tener armas en propiedad, es cuando se pasa el caso al ámbito de policía judicial. No obstante, siguiendo el trabajo llevado a cabo por la Unidad Técnica de Policía Judicial, la Guardia Civil no ha detectado que las armas procedan de mercados ilegales. Aún así, con el objetivo de impedir el contrabando, se recogerán todas aquellas armas que se depositen en sus comandancias. En el caso de que se quieran conservar, se encargarán de inutilizarlas y de devolverlas a sus legítimos dueños. El mundo de las armas, como el mundo del deporte, como el mundo de la música, pues tiene su aspecto legal y bonito y siempre puede tener alguna connotación que no sea de tanto interés. Junto a esta medida se encuentra el nuevo Real Decreto que se publicó en el BOE el pasado 4 de agosto, por el cual se modifica el Reglamento de Armas. Entre las novedades que se introducen estaría la regulación de las armas acústicas y de salvas, dado el elevado riesgo de su transformación en armas de fuego. Además, la nueva normativa conllevará a que el próximo 6 de noviembre se celebre la penúltima subasta de armas. Un gran paso para acabar con la criminalidad y mejorar así el conjunto de la sociedad. El gran legado patrimonial y documental de la ciudad de León se custodia en 3 ubicaciones: el Archivo Histórico, el General y el Central de Oficinas. Son más de 5 kilómetros de documentos tan valiosos como los privilegios signados de Alfonso IX o de Sancho IV. Desde hace unos años, el Archivo Municipal goza de una sede en la casona de Puerta Castillo. Hoy les invitamos a bucear en un fondo documental que cuenta nuestra historia desde 1219. Es el privilegio signado de Alfonso IX, una joya documental en pergamino de 1219, el documento más antiguo que se conserva aquí, en el Archivo Municipal de León, donde se custodia con mimo. Los privilegios rodados eran esos documentos en pergamino que emitía la Cancillería para dar determinadas concesiones a los concejos, al Concejo de León en este caso, pues entre ellos está el privilegio signado de Alfonso IX. Además es curioso porque la figura de Alfonso IX utilizamos ese primer documento para explicar a los escolares el tema de las Cortes de 1188. Hoy tenemos la suerte de poder verlo así de cerca. En él se concede al Concejo de León todos los realengos de las villas y alfoces de Ardón, Alba, Bernesga, Torío y Sobarriba para que sean perpetuamente alfoz de la ciudad. Un privilegio que está al alcance de leoneses y turistas porque esta unidad administrativa está impulsando más que nunca la difusión de sus ricos fondos. Este edificio alberga de alguna manera la posibilidad de dar difusión cultural al fondo documental, que hasta hace unos años pues estaba escondido, estaba lejos o estaba un poquito fuera del alcance de los ciudadanos. Hace unos años que el archivo goza de una fabulosa sede en la primera planta de la casona de Puerta Castillo, un edificio emblemático de interpretación del León romano, donde se trasladó el archivo tras pasar por el antiguo tanatorio de Julio del Campo, casa del filántropo, y anteriormente por los viejos almacenes en el sótano de San Marcelo, que han cambiado absolutamente el funcionamiento del archivo. Cuando estábamos en San Marcelo las condiciones no eran óptimas. Estábamos en un sótano y entonces allí pues Julio del Campo no estaba mal, estaba mejor que San Marcelo, pero fue un antiguo tanatorio y entonces no se puede comparar. Y sin embargo aquí pues estamos en esta casona que
que es una maravilla la situación en la que se encuentra y la luz, el lugar en sí. Ahora este emplazamiento permite de una forma más cómoda mostrar joyas en depósito, como este otro privilegio rodado de Sancho IV. Una de las funciones principales que realizamos en un archivo es precisamente la difusión. Digo, estos documentos está muy bien tenerlos, pero no serviría de nada si se quedan ahí encerrados y nadie los consulta. Y para que se consulten, se tienen que conocer. Un documento por el que, a demanda del Reino de León, confirma en las Cortes de Valladolid el ordenamiento de las mercedes otorgadas en las Cortes de Palencia de 1286. Ese documento nace con una determinada vigencia administrativa, pero a la vuelta de unos cuantos años adquiere ese valor histórico y le da, sirve de fuente de información para que efectivamente pues, pueda servir como elemento productor de historia. Valiosos documentos reales donde llaman la atención los crimones, la rueda, la letra capitular, los sellos de plomo o de cera y, por supuesto, las firmas de Isabel la Católica o Felipe IV. Tiene que tener esa preservación y esa custodia y el archivero de alguna manera tenemos que salvaguardar el fondo documental, pero eso no impide que a través del documento digitalizado, a través de las ediciones facsímiles, podamos sacarlo al exterior. Pero un archivo no tendría valor si no es consultado. El edificio cuenta con una sala dirigida a los investigadores. Una parte importante de los investigadores son los de los centros educativos. Es decir, de la universidad nos vienen muchos investigadores, entonces tenemos muchos universitarios que vienen a hacer trabajos, lógicamente del curso que están realizando. Pero son también muchos los ciudadanos que llegan aquí para consultar desde documentos históricos como las actas municipales hasta el padrón, buscando antepasados de renombre. Es muy habitual que quieran conocer, pues lógicamente, algún antepasado, sea famoso o no, pero estudios genealógicos hay bastantes particulares que lo realizan. Consultas gratuitas para conocer un poco más a fondo documentos como los quirógrafos, que se cortaban con una forma concreta para reconocer si era el original. Explicamos que ese documento en realidad es el doble de lo que era y entonces yo les suelo decir, ya sabéis, hace tanto tiempo no había fotocopias, entonces para que los dos sean originales y se pueda comprobar que son originales, pues entonces se copiaba en grande. En medio se colocaban las letras A, B, C, D, de ahí el nombre habitual. Realmente se llama quirógrafo, pero a mí me gusta la expresión documento en abecedero. Entonces se colocaba el A, B, C, D, después se cortaba en dientes de sierra y una parte se llevaba una y otra parte la otra. Más de 2.000 personas visitan cada año este archivo municipal de León, siendo las visitas escolares el grueso. La función mía es la de coordinar con los diferentes colegios lo que es la reserva de los grupos asistentes. Se trasladan hasta aquí los escolares y en la sala cultural, que está aquí al lado, pues es donde se reciben la visita guiada. Les llama mucho la atención lo que son los documentos, en sí el edificio, todo lo que pueden ver aquí alrededor. El archivo municipal da visitas guiadas a demanda de los usuarios, de asociaciones, de escolares, y a partir de aquí explicamos el archivo, explicamos la historia de León. Porque suelen ser muy curiosos y muy espontáneos. No tienen la timidez que tienen después un poco más adelante, cuando llegan a la ESO y a veces les da corte preguntar. Una curiosa inocencia por la historia del concejo de León entre los siglos XIII al XVII, que estuvieron demasiado tiempo sin mostrarse al público. También hay otro privilegio de Fernando III del año 1230 que otorga exenciones a los vecinos de la ciudad, así como una carta del año 1345 en la que Alfonso XI nombra a 8 hombres buenos de la ciudad para que ordenen las cosas del concejo. Alfonso XI, en su carta fundacional del ayuntamiento, lo que hace es designar 8 hombres buenos para que se empiecen a organizar las labores de la ciudad, lo que es la propia actividad de la ciudad. Ahí es donde emerge como tal, en ese 1345, la idea de organización del ayuntamiento. Fue precisamente en ese momento cuando comenzó a gestarse la idea de archivo para custodiar los valiosos pergaminos o los libros de acuerdos municipales. Los libros de acuerdos municipales en un archivo suponen un elemento fundamental, una fuente de información esencial, porque es donde se recogen las decisiones que el regidor y los corregidores o la corporación ha ido tomando a lo largo de los siglos. El origen sería el arca de las 3 llaves del concejo donde se guardaba lo más valioso.
siempre en San Marcelo, donde se ayuntaban los hombres buenos, eso sí, en edificios anteriores al de Juan del Ribero que conocemos hoy en día. Un archivo con un valor destacado a nivel nacional. No tendríamos nada que envidiar. El Archivo Municipal de León en cuanto a su cronología, en cuanto a los tipos documentales, en cuanto a los diferentes tipos de escritura que recoge. En total, el Archivo Municipal, con sus 3 sedes, atesora 6 kilómetros de papel, que también ha sufrido pérdidas recientes, como el incendio en el Ayuntamiento de Ordoño en 2012. Supuso una gran sacudida para los fondos documentales, claro, eso tenían una vigencia administrativa mucho más actual, pero a la vuelta de unos años pierden ese valor legal, ese valor administrativo y adquieren el histórico, entonces no deja de ser una pérdida. Este edificio permite custodiar los documentos con unas medidas de seguridad muy rigurosas. Que manejan con cuidado el documento y a veces, si es necesario, pues se utilizan guantes de algodón blanco. Se utilizan aparatos que se llaman termohigrómetros y que bueno, pues tienen que estar en determinados límites. Pero además, libros de ordenanzas, bandos, planos de edificaciones, inventarios, carteles de fiestas, reglamentos, libros de registro y un amplio archivo fotográfico que completa este valioso patrimonio documental. ¿Qué era lo que ocurría en la ciudad de León? Si había que arreglar una calle, un puente, si había que cobrar un impuesto, si eso se consulta mucho. Por ejemplo, un tema de investigación que fue la ocupación napoleónica de la ciudad de León, pues claro, en las actas está recogida pues desde lo que pedían, pues pedían a lo mejor 3.000 pares de botas, etcétera. Entonces, las actas municipales se consultan con diferencia, es el documento que más se consulta. Un instrumento de transmisión del pasado más valioso de la ciudad de León. Con estos 3 asuntos despedimos el programa de hoy, pero ya saben que Informe León regresará dentro de 7 días. Aquí les esperamos. Hasta entonces, sean felices. Adiós.